están? Bienvenidos a mi canal Floreciendo con Tita. Traigo un tema súper interesante que lo personal me apasiona, que son las flores de Bach. Son estas. Tengo 7 años de conocerlas. Tengo la fortuna de tener una tía que es misionera y que ella las fabrica y trabaja con personas. También tuve la fortuna de encontrar una empresa que trabajamos con ellas desde hace 6 años y ha habido un gran aprendizaje tanto para mi vida personal como para mi salud. ¿Qué son las flores de Bach? ¿Quién las descubre y para qué sirve? Las flores de Bach son esencias naturales que van a trabajar las emociones, ya sea la ansiedad, el miedo, las frustraciones, los vicios, el rencor, para niños corajudos, para las personas que no se aman, en fin, es una cantidad de emociones que se pueden trabajar y lo que va a ayudar es a equilibrar la enfermedad física. Lo descubre el señor Edward Bach, que es patólogo, doctor, homeópata y bacterólogo, que él desde su infancia, pues obviamente vivía en el campo y sentía un gran interés por las plantas, y como pues no eran de muchos recursos, se va mucho tiempo a trabajar con su padre y se va dando cuenta que era un hombre muy observador y que cuando había alguna pandemia o cuando había alguna enfermedad, los trabajadores tenían más miedo o tenían más pavor al miedo a la enfermedad que en sí a la misma enfermedad. Él descubre que tenía un gran interés por ayudar al ser humano a sufrir menos y se va a la ciudad y le pide a su papá que sea ser doctor. Era un hombre muy apasionado en los estudios, un hombre que le gustaba siempre sobresalir. Después de 6 años de ejercer con honores ser doctor, se viene la Primera Guerra Mundial y era tanta los soldados que estaban heridos o que tenían trastornos mentales o que tenían amputaciones o intoxicaciones, que a él le dan 400 soldados. Y pues era un gran aprendizaje, como dijo él, aparte de ayudarlos como médico, se dio cuenta que los soldados tenían diferentes comportamientos y no entendía por qué los soldados al tener la misma enfermedad, unos más rápido se curaban y otros menos. Como era un hombre que trabajaba tanto, pues después de estar ejerciendo como médico se iba a su laboratorio y estando trabajando, se le viene una hemorragia masiva, lo internan y se dan cuenta que le extirpan un cáncer que a él le dan 3 meses de vida, lo cual pues yo creo que fue una noticia terrible, pero él en lugar de meterse a su cuarto a llorar o sentir que se iba a morir, se interna en su laboratorio porque sentía que todavía no descubría su misión de vida, porque sentía que aunque estuviera débil o que aunque estuviera cansado y que no podía caminar, tenía que sus últimos días de vida descubrir que para lo cual vino a este mundo. ¿Y qué creen? Al estar distraído en descubrir qué era lo que le apasionaba, al poco tiempo se dan cuenta los doctores que el cáncer había desaparecido y por lo tanto él renuncia a la medicina para irse a la homeopatía, donde él al poco tiempo descubre al padre de la homeopatía y se da cuenta que lo que él decía era pues muy cierto, que él decía que él trataba a las personas en lugar de tratar al síntoma de la enfermedad, el que al momento de estar trabajando con las personas y descubrir sus emociones era más rápido que se curaran. Estuvo ejerciendo y fue un gran éxito, pero se dio cuenta que había algo más ahí para él y se va a su laboratorio para trabajar la terapia natural. Él era un hombre que aparte pues de ser apasionado del trabajo se iba mucho a bares, se iba mucho a lugares donde había mucha gente y le gustaba mucho observar a la gente y fue descubriendo que la forma en cómo la gente se comportaba era muy relacionada con la enfermedad que tenía. Su lema era que a veces los trastornos emocionales estaban muy ligados a trastornos negativos y que cuando le daban remedios naturales a las personas, los trastornos negativos que estaba pasando en ese momento una situación, una persona, se volvían positivos. Él decía que la gente sana era feliz, por lo tanto la gente que era infeliz pues estaba enferma. Su comentario era que todos venimos en este mundo para una misión, todos venimos en este mundo por un propósito y que cuando nos desviamos de ese propósito pues nos enfermábamos y que esa enfermedad tenía que ser como un aprendizaje, como una llamada de atención a tu cuerpo para saber que algo estabas haciendo mal. Entonces él descubre 38 flores de Bach, las cuales su función principal es equilibrar toda la parte anímica y emocional para ayudarte a la enfermedad física. Los beneficios de estas, pues obviamente las dolencias humanas, obviamente las flores de Bach no tienen ninguna contraindicación, la pueden tomar bebés recién nacidos, gente embarazada, la pueden tomar personas de la tercera edad, la pueden tomar animales, incluso se la dan a las plantas y créanme que en mi vivencia con las flores de Bach fue de un gran aprendizaje porque cuando tuve mi separación me di cuenta que eran muchos los miedos o que eran mucho la ansiedad de no saber qué hacer. Estuve trabajando con la flor de Bach que más se da, que es la rescate emocional para cuando hay traumas, para cuando hay duelos, para cuando hay divorcios.
Estuve trabajando con una de mis hijas que después de la separación se le vino lo que es el asma. El asma es la falta de sentir que te ahogas, es la falta de respiración, es la falta de amor, es la falta de las emociones de sentirse no amada, y estuve trabajando la parte de miedos con ella. Otra de mis hijas, aquí no le ha pasado, por ejemplo, que una de sus hijas se le vino un examen y que resulta que el día antes ya trae dolor de garganta. En mi caso, a la mayor le pasaba que cuando venía un examen por el mismo estrés, se le inflamaba la garganta y por lo tanto se le venía una hemorragia en la nariz. Díganme qué no le ha pasado cuando hace un coraje y se le viene el dolor de estómago y de automático vas a tener colitis o gastritis o por lo tanto estreñimiento. ¿A quién no le ha pasado que de repente tenemos un susto, se nos viene un accidente y nos da mucho miedo salir a la calle? Yo creo que este señor descubre 38 flores de Bach, yo creo que tiene mucha razón, porque yo no solamente he trabajado en personas, he trabajado también en animales. Como ustedes saben, soy rescatadora de animales y créanme que también en los animales funciona. Yo creo que en 1917 se hace oficial, la registra la Asociación Mundial de la Salud como las flores de Bach, o sea, algo alternativo a la medicina. Ya hay mucha gente que cree, obviamente hay mucha gente que no le tiene fe, pero ya hay doctores, ya hay nutriólogos, ya hay personas que tienen spas que la tienen como algo alternativo, y yo creo que si están aquí es por una razón. Yo creo que la principal función de las flores es hacerlos sentir mejor, y si estamos pasando por un momento difícil, pues yo creo que tienes una alternativa natural para no enfermarte con la medicina natural. Créanme que se hizo como un complemento, no está peleada con la medicina, y si estás pasando por un momento difícil, recurre a estas gotitas que son esencias naturales para que tú te sientas mejor. Ojalá les haya gustado, ojalá hayan tenido un poquito de aprendizaje. Para mí han sido 6 años de ayudar a las personas a que se sientan mejor, y en lo personal siempre están en mi casa. Saludos y bonito día. Besitos.